Gracias por acompañarnos en otro programa Identidad. En Unión Radio estamos muy contentos de recibirte a través de la virtualidad y estudiar junto a ti los estudios bíblicos de cada semana. Aquí damos inicio. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Y este día vamos a hablar sobre algo interesante. Veamos el título de esta semana, que es Luz del Santuario. ¿Qué tendrán preparado para nosotros el pastor Estuardo Guerra y Álvaro Escalante? Veámoslo a continuación. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Estamos en Lecciones de la Biblia. Estamos avanzando en el estudio de la Palabra de Dios, que nos está llevando a ver la historia de lo que ha sucedido en este mundo, cómo Dios ha ido levantando hombres y cómo ha utilizado a personas en momentos especiales de la vida de la iglesia, cómo la ha cuidado, cómo la ha acompañado, cómo la ha guardado y también cómo ha levantado personas para que tengan la enseñanza oportuna. Estudiamos que al cumplirse los 2300 días, en 1844, las personas llegaron a creer que Jesús vendría, porque el santuario será purificado, era el final de Daniel 8:14, y las personas decían, la tierra entonces será purificada con fuego, Jesús vendrá, y como la segunda venida de Jesús va a ser con fuego, ahí quedará purificado el santuario, entonces eso será la segunda venida de Jesús. Pero vimos que ese fue un error. Sí, fue un error. Y a eso se le llamó el gran chasco. Correcto. Porque dicen algunos expertos, pastor, que habían como 7 cosas que la gente consideraba que era el santuario. Lo más popular era creer que la tierra era el santuario, pero algunos decían también que el ser humano era el santuario. Otros hablaban de que el santuario estaba en el cielo, no estaban muy lejos de eso. Y habían otros que tenían ideas extrañas, ¿verdad? Por lo menos 7 cosas era el santuario para algunos. Por el lado de Miller y sus seguidores se inclinaron diciendo que era la tierra. Finalmente sabemos que no, pastor. Así es, y vamos a encontrar luz desde el santuario. En esta lección vamos a estudiar bastante del santuario y vamos a ver qué realmente sucedió en el santuario y qué fue lo que aconteció en 1844. Aquellas personas que siguieron estudiando porque Jesús no vino, dijeron algo tuvo que haber pasado porque Jesús no vino. Y seguramente en oración le pidieron a Dios que les ayudara, así como había iluminado a Miller para ver las fechas, entonces también podían ellos ser iluminados para darse cuenta qué era lo que había sucedido. Y así entraron a estudiar el tema del santuario, una doctrina clave, un estudio interesante y con un gran mensaje oportuno en todo momento. Entonces llegó la luz proveniente del santuario. El estudio de la palabra de Dios y específicamente el tema del santuario trajo luz para ellos en un momento indicado, porque había tristeza, había frustración, había quienes se burlaban de estos hombres que habían predicado la venida de Jesús, pero ellos querían entender qué realmente había pasado y llegó ese mensaje. Hay 2 santuarios, dice la Biblia, realmente, y lo que nosotros estudiamos son 2 santuarios. Un santuario terrenal hecho por Moisés y que lo hizo no con unas medidas que él haya querido, ni con un diseño que él haya querido, sino con las instrucciones de Dios, ¿en base a qué?
a un santuario que está en el cielo. Eso es lo que nosotros creemos y enseñamos, que hay dos santuarios, el santuario terrenal y el santuario celestial. Ahora, se definió perfectamente en la Biblia, en Hebreos capítulo 8. Para estudiar el tema del santuario, inevitablemente tenemos que ir a Hebreos y tenemos que ir al Antiguo Testamento. En Levítico especialmente. En Levítico. Ahora, Hebreos 8.1 dice, yo lo voy a leer porque es un concepto. De lo que bien venimos claro. hablando, dice Pablo. Claro, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces hay un santuario en el cielo. Así es, y ese santuario sirvió de modelo para que en la tierra se hiciera un santuario pequeño, podemos decir, temporal, porque al final así fue, pero que se cumplieran los objetivos que Dios tenía para enseñar a su pueblo. Ese santuario fue hecho mientras Israel estaba acampando en el desierto, y luego pasó a ser el templo que Salomón edificó. Y ahí estaban las partes del santuario y ahí se cumplían las ceremonias que tenían el propósito de presentar a Jesús, quien iba a ser el que había de obrar el sacrificio de expiación. Así que los estudiosos adventistas que no vino Jesús, llegaron a estudiar el santuario y empezaron a recibir esa enseñanza. Dijeron entonces, hay un santuario en el cielo, no en la tierra el santuario. Tiene que ser purificado. ¿Cómo es que va a ser purificado? Entonces fueron a estudiar lo que había pasado en el santuario terrenal, porque ahora estamos viviendo el año 1844, la época que ellos están estudiando, y ya no hay un santuario terrenal. Entonces, ¿qué santuario se va a purificar? Ya el terrenal había sido destruido, ya no había más santuario, entonces solo quedaba el santuario que celestial. Pero la mente del ser humano es, ¿cómo se va a purificar el santuario celestial si allá todo es puro? Entonces, por eso había que ir a estudiar qué sucedía en el santuario terrenal. Nosotros nos gusta hablar de porcentajes. Cuando hablamos de 2.300 tardes y el santuario será purificado, podemos decir que un 50% ellos lo habían descubierto. Ellos se enfocaron en 2.300 tardes. En las fechas, las cantidades de Ahora, años. ¿cuál es el santuario? No lo habían estudiado. Ellos sencillamente dieron por sentado que el santuario era la tierra. Ahora, cuando se dan cuenta que hay dos santuarios y que hay un santuario en el cielo, se dan cuenta que el estudio es más profundo de lo que ellos habían imaginado. Y ahora definamos un poquito entonces qué el santuario en el cielo, qué tiene que ver con la salvación, pastor. Sí, vuelvo a decir que había que ir a estudiar el santuario terrenal para entender también lo que es el santuario celestial. Porque si Dios dijo, hagan un santuario, habitaré en medio de ellos, quería enseñarles a través de las partes del santuario, de los oficios del sacerdote, del sumo sacerdote, y eso también se replica en el santuario celestial. Entonces, en el santuario terrenal había un lugar santo y un lugar santísimo. Así es. Que también está en el lugar, esos lugares en el santuario celestial. Así es. Oficiaba un sacerdote. El sumo sacerdote oficiaba, como Jesús, y usted lo leyó ahí en Hebreos 8, nuestro sumo sacerdote, que oficia en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero había en especial un día de expiación, llamado en hebreo el Yom Kippur, un día en el cual se purificaba el santuario terrenal, porque estamos estudiando la purificación del santuario celestial. ¿Qué se hacía en ese día de expiación o de purificación? Al entender ellos qué se hacía en ese día de purificación, día de expiación, entonces iban a entender de qué se trata la purificación del santuario celestial, del lugar donde Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, yo creo que veamos un poco qué se hacía en el día de expiación para entender más esa purificación del santuario. Ahora, pastor, antes de que hablemos de eso, a mí me gustaría decir dos cositas. Sí, adelante. Número uno, algunos dicen que la contribución de la Iglesia Adventista o de nuestros teólogos a la teología en general es el asunto del santuario. El tema del santuario. Una doctrina, ahora, una doctrina que es base y casi única de la Iglesia. Única, es inédita. Ahora,
Es importante que digamos también, ese sería el segundo punto, es importante que digamos que todo lo que acontecía en el santuario ilustra cómo Dios trabaja con el pecado, cómo trata el pecado, ¿verdad? Para que la gente diga, ¿por qué tanta cosa del santuario? Si la salvación es por Cristo. No. En el tema del santuario está ilustrado cómo Dios trata con el tema del pecado y cómo lo va a resolver finalmente, ¿verdad? Entonces, cuando uno va entendiendo qué era lo que pasaba en el santuario, en el sacrificio diario, y en ese que usted mencionó que era una vez al año, uno se va a dar cuenta cómo finalmente Dios traerá una solución definitiva al pecado. Ahora, usted estaba hablando un poquito de un día especial. Un día especial. Si ustedes quieren profundizar, amigos, ustedes pueden estudiar el tema del santuario en el libro de Levítico y mirar cuál es el sacrificio que se hacía o los sacrificios que se hacían todos los días allá en el lugar santo, en el santuario terrenal. Pero hablemos un poquito de eso. Ese día se le llamaba el Yom Kippur. Y en el día del Yom Kippur había que purificar el lugar santísimo. Así es. Y regularmente, y se purificaba el santuario, pero realmente era el momento cuando el sumo sacerdote, que por decirlo así era el jefe y el que tenía la orden mayor entre los sacerdotes, entonces entraba al lugar santísimo una sola vez en el año, y ese día era un día prácticamente de juicio. Así es. Porque toda la gente, todos los israelitas eran convocados, y no solamente para estar en un lugar determinado, sino porque ellos tenían que afligir sus almas, tenían que estar en ayuno y tenían que confesar sus pecados, porque el sumo sacerdote iba a entrar con sangre limpia, porque todos los días se derramaba sangre, pero ese día tenía que entrar con sangre limpia. Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Porque todos los días entraba al lugar santo. Al lugar santo. Pero era la única vez que entraba al lugar santísimo. Al lugar santísimo una vez al año, y entraba con sangre limpia. ¿Qué significaba eso? Que tenía que expiar el pecado que se acumulaba allí. En otras palabras, había una vez al año cuando Dios le ponía punto final a todo lo que había pasado en ese año. Así es. Pero todo aquel que no afligiera su alma, todo aquel que omitiera o que no obedeciera la orden de participar de este ritual y de comportarse como eran las órdenes, era desechado de una vez del pueblo. Sí, el mandato de Dios es muy claro. Él decía que tenían que afligir su alma, no tenían que trabajar. Correcto. Tenía que ser un día de ayuno, día de acercamiento a Dios, día de contrición de espíritu, día de pensamiento en las cosas espirituales, en el juicio, porque prácticamente ese Yom Kippur era un día de juicio. Ahí se decía, bueno, todos estos pecados son perdonados, todos son absueltos, y se ha terminado con lo que sucedió en el año tal. Y así era año con año en el santuario terrenal. El sumo sacerdote efectuaba el sacrificio, ponía las manos sobre el macho cabrío, llevaba la sangre al lugar santísimo, y luego había una ceremonia especial que sucedía también solo una vez al año. El sumo sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza del macho cabrío que quedaba vivo, y era un mensaje de decir, ahora los pecados son transferidos. Los que estaban en el santuario, todo lo que se había acumulado, ahora eran transferidos a ese macho cabrío, que era una representación, y era llevado al desierto. Y ahí era alejado del campamento, y como quien dice, los pecados se fueron de este lugar, y todo el pueblo quedó limpio, perdonado. Se purificó el santuario. Así resumimos la enseñanza de la purificación del santuario. Y eso era lo que iba a suceder, el inicio de eso, en 1844. Y eso era lo que nuestros pioneros de iglesia se dedicaron a estudiar, adventistas, diligentes, estudiosos, para entender el tema del santuario. Y entonces entramos a entender también que hay un juicio. El Yom Kippur nos lleva, el día de expiación, a un juicio, el juicio de Dios. Y por eso, como iglesia, pues predicamos mucho el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Hay una cosa bien interesante. Usted ya lo explicó de manera resumida.
Todos los días llegaba el pecador, ¿no? El Sí. que quería confesar su pecado, se arrepentía, llegaba. Muchas veces llevaba una paloma, pero a veces llevaba un cordero. Tenía que poner sus manos sobre ¿Y el él cordero. mismo? Él mismo ponía las manos sobre el Y cordero. él mismo degollaba. Y él mismo degollaba al cordero. ¿Qué significaba eso? Que él estaba transfiriendo su pecado a ese cordero. Ese cordero representa a Jesús. Así es. Ahora, la sangre de ese cordero tenía que ser llevada al lugar santo. Asperjada sobre Y se rociaba, se asperjaba allí. Significaba que el pecado entonces llegaba al lugar santo. Ahora es responsabilidad de Dios. Ahora es responsabilidad de Dios. Yo pequé, se lo pasamos a Cristo. Cristo lo pone en el santuario, responsabilidad de Dios. Pero ahora, ¿qué va a hacer el Señor con ese pecado? Una vez al año entra el sumo sacerdote y hace la limpieza del lugar santísimo y del santuario con sangre limpia, porque usted habló de 2 machos Así cabríos. es. Habían 2 machos cabríos que se escogían y se Uno echaba moría. suerte. Uno era para Dios y el otro representaba al enemigo, al diablo. Entonces, con esa sangre limpia purificaban ese lugar. ¿Por qué sangre limpia? Porque no venía un pecador a poner las manos sobre el macho cabrío, sencillamente se degollaba el macho cabrío y con esa sangre se asperjaba. ¿Qué significa eso? Que se purificaba, ¿no? Ahora, cuando sale el sumo sacerdote y entonces deposita los pecados encima del macho cabrío vivo, representa que Dios está devolviendo el pecado al diablo. Al final de cuentas, el pecado le pertenece al diablo. Así es el originador y es el que va a recibir El castigo final. exactamente. Porque el que cree en Cristo, a través de este proceso, a través de la transferencia que Dios hace, queda limpio y a través de la sangre limpia de Cristo Jesús. Ahora, qué bonito es que nosotros entendamos que finalmente el pecado se le está dando una solución, no como nosotros queremos. Nosotros queremos una solución abreviada, lo dijimos alguna vez. Queremos algo rápido. Y algunos solo dicen, mira, cree en Cristo, ya Jesús murió, ya está resuelto. No, hay una situación que Dios hace con el pecado, un proceso que garantiza que nunca más el pecado va a volver, porque se le va a devolver al diablo. Y el diablo es el que originó el pecado. Él es el que se reveló en el cielo y al final de cuentas, ese macho cabrío era perdido allá en el desierto. Lo iban a perder. Significa que el diablo un día va a pagar por todo eso. Ahora, lo del Yom Kippur es muy interesante que lo sepamos, porque ese día era día de juicio. Y si no afligía su alma. afligía su alma, Si no sus confesaba. pecados no iban a ir sobre el macho cabrío. Los pecados los iba a tener yo. El que no los confesó, El el que que no no lo afligió confesó. su alma, el que no se humilló, no se arrepintió. Entonces, en ese juicio salía yo perdedor si no me presentaba y no hacía lo que tenía que hacer. Y salía victorioso si confiaba en esos méritos y lo que estaba sucediendo, porque al final de cuentas el macho cabrío se llevaba todos los pecados y él se responsabilizaba de todo. Tal vez no se responsabilizaba, lo responsabilizaba como realmente debe ser, porque el diablo debe cargar con todos los pecados. Sí, entonces aquí vemos que eso es una manera de entender lo que Dios hace. Eso era lo que Dios les enseñó a través del santuario. Yo te ofrezco el perdón, yo te ofrezco la solución, pero tú tienes que arrepentirte del pecado que has hecho, déjamelo a mí, yo lo resuelvo. Hay alguien que te va a acusar, hay alguien que quiere destruirte, hay alguien que va a exigir que se te castigue por el pecado, pero si crees en mí, si confiesas en mí, crees en la solución que yo le voy a dar, estás libre. Si no lo haces, entonces tú resuelves ese problema del pecado. Y como nosotros no podemos resolverlo, entonces la consecuencia será la muerte. Y en el juicio nosotros le estamos diciendo a Dios, resuelve tú mi problema. Yo soy pecador. Y la noticia del juicio no es una noticia aterradora. Yo creo que muchos lo han entendido mal, pastor. Seguramente muchos han entendido que el juicio es algo así que da miedo de estudiarlo porque vamos a salir culpables. Si no nos humillamos, no confesamos nuestros pecados, entonces sí saldremos culpables. Pero el juicio realmente son buenas nuevas. El juicio son noticias que nos deben a nosotros alegrar que Dios está solucionando el problema del pecado. Y también nos alegra el juicio porque sabemos quién es nuestro defensor. ¿Quién es el que nos va a resolver el problema del pecado? Dios. Y nosotros entendemos que el juicio también es una buena noticia porque Jesús dijo, yo presento mi sacrificio para tu salvación. Porque el enemigo acusa, el enemigo es ese, prácticamente podemos decir, ese fiscal en el juicio,
que está diciendo, él merece morir, él ha pecado, él ha hecho a esto. Y Jesús dice, sí, es cierto, lo ha hecho, pero confió en mí. Creyó en mí y aceptó mi sacrificio. Ahora yo soy su defensor, yo presento mis méritos. Ese hombre, ese ser humano no ha hecho nada de méritos para resolver el problema del pecado, ni los podrá hacer. Usted y yo no lo podemos hacer, pero gloria a Dios que Jesús ya los hizo por nosotros. Y entonces Jesús presenta sus méritos y dice, a través de mis méritos, los cuales Él presenta delante del Padre Celestial, este hombre queda perdonado, es justificado, está limpio, están borrados sus pecados. Por eso el juicio es una noticia para mí emocionante, buena, saber que Dios resuelve los problemas de pecado que yo nunca voy a poder resolver. Pero están en las manos de Dios. Dios, gracias por hacer eso por mí. Entonces podemos decir, pastor, y gracias a Cristo por esta oportunidad. Ahora, nosotros podríamos decir entonces que en 1844 no era la tierra la que estaba siendo purificada, no iba a iniciar ningún proceso en la tierra, lo que estaba pasando era en el cielo. En el cielo. Iba a ser purificado el santuario del cielo. En otras palabras, estaba comenzando un juicio en el cielo. Porque así es como se purificaba el santuario terrenal, con el juicio. Con un juicio. Y el santuario celestial se comienza a purificar con el juicio, que inició en 1844. Un juicio investigador. Ahí es donde ellos volvieron a entender lo que habían iniciado. Que estaban comenzando en el año 457 la profecía, terminaba en 1844, pero allí no venía Cristo a la tierra, sino que comenzaba entonces el juicio investigador. Porque ese juicio tiene 3 fases, ¿verdad, pastor? Así es. Y es un juicio investigador porque sabemos que Cristo va a venir, y eso es lo que esperamos, que Cristo venga pronto. Y cuando Él venga, ya es conocido el caso de cada uno. Ya viene, como dice Apocalipsis, a recompensar a cada uno según su obra. Ya se sabe quién aceptó el sacrificio de Cristo, quién lo aceptó como su Salvador, quién aprovechó la oportunidad que Dios dio y quién no quiso hacerlo y recibirá la condenación. Porque cuando Jesús venga, dice el libro de Mateo, apartará a unos a la izquierda, a otros a la derecha. Ya está resuelto el caso de cada uno de nosotros. El tiempo de gracia se cerrará antes de la venida de Jesús. Entonces cuando Jesús diga, consumado es, se terminó el juicio. Y luego es su venida. Ahí se cerró el juicio, ya todos los seres humanos se ha resuelto su caso. Ya se ha dictado, como dice Apocalipsis, es malo, es impío, siga siendo malo, siga siendo impío. Es justo, practique la justicia. Porque ya se habrá determinado el caso de cada uno en el juicio investigador. Ahora, también es bonito saber que tanto Daniel y Apocalipsis se complementan, ¿verdad? Y si Daniel 8:14 y Daniel 9:24 y 25 hablan de esta profecía tan larga, también Apocalipsis 14:6 nos pone en el punto donde estamos ahora. Porque algunos quieren saber en qué tiempo estamos. Si nos ubicamos en Apocalipsis 14:6 y 7, ahí dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? El tiempo del juicio. El tiempo del juicio. Y es importante, no tenemos que estar buscando otra fecha, estar buscando otro tiempo. Miller descubrió entonces que 1844 es una fecha importantísima. Y nosotros ahora, por el estudio de esta gente, ahora sabemos que el juicio comenzó en ese tiempo. Y si hablamos de años, ya tenemos varios años de estar en juicio. Y ojalá terminara luego esta parte del juicio, pastor. Y si estamos viviendo un tiempo del juicio, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros, los que esperamos la segunda venida de Jesús? Los israelitas, cuando estaban viviendo el día de expiación, el Yom Kippur, el día del juicio, ¿cuál era su actitud? Si querían permanecer dentro del pueblo de Dios, tenían que afligir sus almas. De lo contrario, serían cortados. Y entonces nos está diciendo, ahora que es el tiempo del juicio, tienes que vivir en una contrición de corazón, en un acto de arrepentimiento por los pecados que has hecho, de pedirle perdón a Dios, de decirle: Señor, quiero salir
absuelto en el juicio, acepto tu sacrificio. Pero debe ser algo que está sucediendo en nuestro corazón. Así deberíamos estar viviendo. Porque de lo contrario, si estamos en otras actividades no acercándonos a Dios, lo que sucederá es que seremos cortados del pueblo. Porque tenemos prioridad las cosas terrenales y no las cosas espirituales. De ahí se desprende el resto, ¿verdad, pastor? Porque en ese mismo pasaje de Apocalipsis dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, y nos da una serie de cosas que deberíamos estar haciendo. No son mensajes aislados, porque en algunos lados hay mensajes aislados, ¿verdad? Sí. Que esto deberíamos hacer, que esto deberíamos hacer. No, en esa misma línea de pensamiento aparece el juicio y aparecen ciertas cosas que deberíamos hacer. Así lo hacían los israelitas. Usted dijo que no trabajaban ese día, que ese día estaban ayunando, que ese día habían afligido sus almas, que ese día había confesión, que ese día ellos estaban concentrados en lo que Dios esperaba que hicieran. Y esa debe ser la actitud en ese tiempo. Los 10 mandamientos no son temas aislados. La reforma pro salud, la predicación del evangelio, la preparación de nuestro corazón con Cristo, todo eso no son temas aislados. Van de la mano con el juicio de Dios. No podemos decir entonces que estamos esperando la venida de Jesús y vivir con otros pensamientos y otras acciones. Si estamos esperando la venida de Jesús, lo que deberíamos estar haciendo es afligiendo nuestra alma, confesando nuestros pecados, preparándonos realmente para que se cumpla ese plan que Dios tiene, porque el tiempo de gracia se puede cerrar. Hoy estamos conversando nosotros, dentro de unos días será transmitido este tema, lo estudiaremos en la iglesia. No sabemos cuándo se cerrará el tiempo de gracia. Así que lo mejor es que estemos todos los días acercándonos, confesando, pidiendo misericordia y pidiendo que Dios nos absuelva en el juicio. Y no hay que olvidar, ¿verdad?, la noticia de que nuestro abogado lo tenemos seguro. Así es Cristo Jesús quien entregó su vida por nosotros. Amigos, nos alegra mucho en esta hora decirles que Lecciones de la Biblia siempre profundiza en cuanto a la lección de escuela sabática, pero más que todo la Biblia nos tiene enseñanzas profundas que debieran de captar nuestra atención. Los invitamos siempre a estar pendientes de esta programación, tanto en la radio, en las redes sociales. Si tú estás allá en casa y estás escuchando este mensaje, queremos decirte que hay un juicio, que definitivamente la Biblia está diciendo que Cristo viene pronto y que nuestro corazón debe estar siempre humillado, debe estar muy cerca de Cristo. Te invitamos también, si tienes la oportunidad de visitar una de nuestras iglesias en tu localidad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre tiene las puertas abiertas y Cristo te espera en ese lugar. Estás invitado, que Dios te bendiga. Vamos a finalizar entonces con palabras de oración. Te damos gracias, oh Dios, por habernos dado la luz de tu palabra, porque siempre hay un mensaje oportuno para cada una de nuestras vidas, dependiendo de la ocasión que estemos viviendo, y siempre sabemos que el Espíritu Santo es el que toca la puerta de nuestro corazón, nos habla, nos instruye, nos corrige, nos amonesta, todo con el propósito de que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque hay claridad en el mensaje que predicamos como iglesia, en el mensaje del santuario hay luz para nuestras vidas, sobre todo cuando vemos a Jesús, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, derramó su sangre para que sean borrados nuestros pecados, nuestras maldades, y ahora es nuestro intercesor. Esa es una parte muy especial de la obra de Cristo, así como fue esencial que muriera en la cruz, también es esencial que ahora sea nuestro abogado, nuestro defensor. Gracias, Señor, porque tus planes siguen avanzando y sabemos que muy pronto vendrás para llevarnos a morar contigo como tanto lo anhelamos. Gracias por escucharnos, oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es fácil desviarse,
Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, nos alegra estar una vez más para abrir juntos la palabra del Señor y considerar en esta oportunidad algo importantísimo, como lo es la vida de Jesús en la tierra, la muerte de Jesús en el Calvario y la resurrección de Jesús al tercer día. Esto lo desarrollaremos en 3 temas básicos. El día de hoy vamos a considerar nuestro tema, la vida de Cristo en la tierra. Y tenemos que mencionar desde este inicio que la vida de Cristo en la tierra, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesús al tercer día constituyeron el método único para la expiación y la redención del ser humano. Es por eso que tenemos que estar bien claros en lo que significó la vida de Cristo acá en la tierra. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de la vida de Jesús en la tierra. En primer lugar, Cristo vivió en la tierra con una naturaleza 100% humana. Hemos mencionado en otras ocasiones que algunos piensan que Jesús tuvo 50% de naturaleza divina y 50% de naturaleza humana. Otros piensan que Jesús simplemente hizo como un disfraz de humanidad o apariencia de humanidad acá en la tierra, pero no, la Biblia es bien clara cuando dice que Jesús fue realmente 100% humano. Veamos estos versículos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer. Esta expresión lo que está diciendo es que el nacimiento de Jesús ocurrió como el nacimiento tuyo, como el nacimiento mío. Es decir, vino de una mujer o una mujer 100% humana, 100% real. San Juan 1:14 agrega también: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dice, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, pero lo hizo de manera humana, porque se hizo ¿qué? Se hizo carne. Hay otro texto que nos ayuda a comprender bien la naturaleza 100% humana de Jesús acá en la tierra. Y es San Lucas 2:52. Y Jesús, dice, crecía. ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El texto está diciendo que el desarrollo de Jesús
fue normal como un ser humano. Es decir, de una mujer nace un bebé y ese bebé no queda siendo bebé. Experimenta un desarrollo y el desarrollo de Jesús como 100% humano fue que creció en estatura. Es decir, físicamente estaba creciendo. Dice también el texto que su crecimiento fue también en sabiduría. Claro, porque los seres humanos, a medida que van viviendo, también van desarrollando sus capacidades mentales. Van descubriendo, van acumulando conocimiento, van grabando información importante. Así que Jesús participó de ello. Y también dice que crecía y lo hacía en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, tenía una comunión con Dios, una parte espiritual que también iba creciendo, iba desarrollando con su Padre Celestial. Y por supuesto que manejaba las, diríamos, relaciones interpersonales con los demás en la medida que iba desarrollándose y experimentando un crecimiento integral, un crecimiento total, un desarrollo 100% humano. Por supuesto que el hecho de venir a humanarse lo hizo voluntariamente. Él pudo desde el cielo buscar otra manera, o de pronto decir, desde aquí los veo y me parece que pueden ser perdonados. Pero no, dice que se hizo 100% humano para vivir entre nosotros. En segundo lugar, Cristo vivió en la tierra para mostrarnos su amor. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Qué sentir? El de amar a la humanidad. ¿Qué sentimiento hizo que Jesús viniese a hacerse humano? El sentimiento de amo tanto a la raza humana que por supuesto me voy a despojar, me voy a quitar. El original da a entender, me voy a desprender de todo esto, que sería la gloria, que sería la adoración que recibía en el cielo, sería esa atmósfera perfecta, serían esos honores que recibía, tanta gloria, tanto honor, tanto respeto continuamente en el cielo. Pero por amor dejó eso. Es más, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el amor, en realidad, el amor tiene que ver con hechos, no solamente con palabras. El amor en realidad son acciones. El amor en realidad es una entrega total. En realidad, el amor es mostrarlo con hechos. Eso me recuerda aquella carta famosa de hace tiempo atrás, que aparece en varios libros allí que tienen que ver con noviazgo y matrimonio, del joven que le escribía la carta en aquel entonces a su prometida. Y le decía más o menos él: por ti soy capaz de viajar hasta el cielo, por ti soy capaz de atravesar los mares, los océanos, por ti soy capaz de ir hasta lo más lejos del mundo y allí encontrarte. Y luego decía, o cerraba su carta con te amo, y luego abajo, postdata, si es fuerte la lluvia el día de hoy,
mejor nos vemos mañana. En otras palabras, es bonito el hablar, pero el amor se demuestra en hechos. Y Jesús no habló tanto, Jesús amó estando acá en la tierra y viviendo, mostrando de esa manera tanto su amor por nosotros, como también demostrando que sí se puede amar con hechos. En tercer lugar, Cristo vivió para mostrarnos cómo obedecer y hacer la voluntad de Dios. No olvidemos que la acusación de Satanás desde el cielo y luego también acá en la tierra fue de hacer creer tanto a ángeles como a Adán y Eva que Dios era un Dios egoísta, que Dios lo que no quería era que se llegase a ser como Él, y que en realidad Dios lo que exigía era demasiado que nadie podía cumplir. Y Satanás vendió esa idea diciendo, es que al Padre no se le puede obedecer. Es que eso está cuesta arriba. Nadie lo va a lograr. Jesús vino a esta tierra, ya con aproximadamente 4,000 años de pecado acá en la tierra. Y vino. Y dice la Biblia de esta manera en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y lo confirma San Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Y San Juan 7:18 confirma, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús vino con su vida a mostrarnos que en completa comunión con el Padre, claro que es posible la obediencia a hacer la voluntad del Padre Celestial. Satanás, por supuesto, quedó derrotado cuando la acusación de él era que nadie podía vivir a la altura de las exigencias, normas o estatutos que el Padre pedía. Pero Jesús vino y con una vida entregada al Padre de oración, con una vida entregada al Padre de escuchar su voz a través de las Escrituras y con una vida entregada al Padre de una estrecha relación y comunión entre Él y Jesús, entre el Padre y Jesús, mostró y quedó confirmado para nosotros que sí es posible hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. Cristo lo hizo. Y lo hizo con esa condición, como mencionamos al principio, 100% humana. Ahora, en cuarto lugar, Cristo vivió para cumplir su misión. ¿Qué misión? De predicar, enseñar y sanar. Otros le llaman su ministerio acá en la tierra. El ministerio de Jesús acá en la tierra se desarrolló, como dirían hoy los autores,
con estos tres ejes principales: el eje de la predicación, el eje de la enseñanza y el eje de la sanidad. San Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En otras palabras, Jesús cumplió un ministerio de servicio. Vino para ayudar al necesitado. Vino para explicar, para enseñar, para aclarar, para corregir muchos conceptos que se habían desvirtuado. Él vino también para presentar mensajes de amor y de esperanza, y muchos de ellos de reprensión a través de la predicación. De paso, lindo hubiese sido que alguien coleccionara todos sus sermones, ¿verdad? Tal vez sería el libro más vendido de sermones, me refiero, porque llevaría un título algo así como los 30 y tantos, los 90 y tantos sermones de Jesús en la tierra. Y sería objeto de estudio. De hecho, hay algunos que sí están en la Biblia. Usted los puede encontrar. Será una buena tarea estudiar los sermones de Jesús. Pero Él predicó, enseñó y sanó. Esa fue una evidencia extraordinaria del poder que se tenía de sanar, porque tenía una comunión estrecha con el Padre. Por eso el ministerio de Jesús fue servir, fue mostrar cuánto nos amaba. Y en más de una ocasión, Él entonces se presentó como el yo soy. Yo soy. Porque cuando cumplió su ministerio, le preguntaban, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te envió a hacer eso? ¿Qué buscas con esto? ¿Qué pretendes con esto? ¿A quién quieres impresionar? ¿Cuál es tu objetivo último? ¿Recoger a una gran multitud y rebelarse contra el imperio en aquel entonces? ¿Cuál era realmente? ¿O declararse rey para empezar a hacer las guerras necesarias o suficientes para establecer el reino de Israel, tan anhelado como un imperio? Así lo veían los judíos, recuerden. Pero Jesús no. Él dijo, no, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el pan de vida. El pan que vuestros padres comieron en el desierto es el pan que Dios les dio. Pero ahora ha venido el verdadero pan. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en fin, Jesús mencionó en más de una ocasión que con Él se podía contar. Yo soy, pudo decir Él, su médico. Yo soy su maestro. Yo soy su evangelista. Yo soy el que los consuelo. Yo soy el que los atiendo. Yo soy el que los comprendo. Eso y mucho más Jesús lo mostró con su ministerio acá en la tierra. En quinto lugar, Cristo vivió para cumplir su misión de redención. Sí, Él vino para cumplir esa misión de redención. Y eso es lo que lo hace totalmente diferente a muchas otras personas que en alguna manera han influido para bien en alguna parte de este planeta a través de la historia de este planeta. Pero Jesús no quedó nada más con hacer el bien. Jesús cumplió su misión de redención, es decir, de rescatar al pecador
para que no muriera, sino que ahora tenga vida y vida eterna con Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia en San Lucas capítulo 19 y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente era de buscarlo y ya los encontré, si estaban perdidos realmente. No, Él tenía que cumplir su misión. Una misión que fue profetizada a través de todo el Antiguo Testamento y en especial, por ejemplo, Daniel, la profecía de Daniel o una de las tantas, apuntaba a lo que le iba a pasar a Jesús. Apuntaba a su ungimiento, apuntaba a su sacrificio, apuntaba a la relación que tenía Jesús con el pueblo de Israel y hasta dónde llegaría la misericordia de Dios con Israel. ¿Dónde se encuentra esa profecía de paso? Está en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Y qué más? Y expiar la iniquidad. ¿Para qué? Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sigue el texto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías. Y explica, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Podíamos tomar un buen tiempo para explicar eso, que de paso en otra sesión lo vamos a hacer. Pero aquí resaltemos nada más que Jesús vino a esta tierra para cumplir su misión de redención. Es decir, que se le iba a quitar la vida al Mesías, pero con un objetivo. Dice ahí que iba a ser para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia. La vida de Jesús en esta tierra entonces no solamente fue una vida para que la admiremos, sino una vida para que la valoremos, porque gracias a esa vida de Cristo Jesús se cumplió con el plan de redención, porque Él vino para llevar a cabo ese proceso de redención ahora para el ser humano, que de pecador, de condenado a muerte, puede pasar a perdonado, a justo y a salvo en Cristo Jesús, y como consecuencia a vivir para siempre con Él. En conclusión, ¿qué podemos decir nosotros? Cristo prometió venir. Las profecías del Antiguo Testamento, que se pueden contar por docenas, mencionaban que Jesús iba a venir. Claro, Satanás miraba eso como imposible. Es más, hasta pensó, yo soy el príncipe de este mundo. Aún si viniera, tendrá que rendirme adoración. Esa era la perspectiva del diablo. Pero efectivamente, aquella profecía que decía
y una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se cumplió. Y llegado el cumplimiento del tiempo, dice que Jesús nació de mujer. Y cuando se estudia en amplitud la humanidad de Jesús, se cansó, sintió hambre, lloró. Pero además de eso, nos ha enseñado que hacer la voluntad del Padre es posible. Claro que es posible. Como resultado de una comunión con el Padre, es posible. Y por eso Jesús dijo, ya en el Nuevo Testamento, como lo registra San Juan 15, que separados de Él, nada podemos hacer. Pero lo contrario es más contundente. Junto a Él, todo lo podemos hacer. Por eso, en esta ocasión debemos darle gracias al Señor porque tenemos una garantía que Jesús vino porque nos amaba. Jesús intercede ahora porque nos ama y Jesús vendrá por segunda vez porque anhela vivir con los redimidos. Quiere estar contigo, quiere vivir por siempre ahí con los redimidos y que tu persona y mi persona estemos allí. Es momento de decir, gracias Jesús por tu vida acá en la tierra. Una vida con propósitos, pero sobre todo una vida para llevar a cabo el plan de redención. Y por eso decimos, alabado sea Jesús. Gracias Jesús por venir a esta tierra y llevar a cabo el plan de redención para decir ahora nosotros, Jesús te amamos y en ti somos perdonados, en ti somos sanados, en ti somos enseñados, en ti Señor alcanzamos vida eterna y en ti nos preparamos para el reino de los cielos. ¿Quieres participar de esa bendición de agradecer a Jesús por su vida acá en la tierra, pero con ese objetivo de redimirnos, decirle gracias por el plan de salvación? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por enviar a tu Hijo por amor y vino, se hizo humano, cumplió su ministerio y lo más importante es que también vino para redimir a la raza humana de condenada a muerte, ahora invitada a vivir para siempre con Cristo Jesús. Por eso tu palabra dice, el que cree en mí, y hay tantas bendiciones, hoy te decimos Señor, creemos en ti y te damos gracias por tu vida acá en la tierra. Nosotros seguiremos con esa comunión contigo Señor para seguir gozándonos en Cristo Jesús. En tu nombre Jesús. Amén. Y aquí nos despedimos de este programa, pero esperamos no despedirnos de ti porque nos encontraremos la próxima semana para seguir estudiando. Y recuerda, tú puedes asistir a la iglesia adventista más cercana a tu localidad.